Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y un poco de salseo del bueno. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona a muchos de ustedes, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, específicamente durante y después de su exitosísima novela Erkenzikuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador, o Amor Fugaz. Sí, vamos a hablar de lo que realmente pasó, de la verdad que no te cuentan, de los rumores, las confirmaciones a medias y todo el drama que rodeó a esta pareja que nos hizo suspirar frente a la pantalla. ¿Eran realmente una pareja? ¿Todo era marketing? ¿Por qué se distanciaron? Todas estas preguntas y muchas más intentaremos responderlas hoy. Les prometo que voy a compartir con ustedes toda la información que he recopilado, desde entrevistas hasta declaraciones de personas cercanas a la producción, e incluso algunos análisis de lenguaje corporal que nos ayudarán a entender un poco mejor qué ocurría entre estos dos talentosos actores. Pero antes de que empecemos, y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Aquí encontrarán contenido similar todas las semanas, con chismes de celebridades turcas, reviews de series, análisis de personajes y mucho más. Así que si son fanáticos de las novelas turcas, este es su lugar. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con el chisme jugoso. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzikuş era innegable. Desde el primer capítulo, la pantalla parecía que iba a explotar. Era una combinación de personalidades, de energía, de atracción física, todo se alineaba para crear una pareja magnética. Y claro, todos queríamos creer que esa magia que veíamos en pantalla se trasladaba también a la vida real. Los rumores comenzaron casi de inmediato. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de los dos actores juntos, riendo, bromeando, compartiendo momentos fuera del set. Y como es natural, la gente empezó a especular. ¿Estaban juntos? ¿Era solo una amistad muy cercana? ¿O era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque a pesar de la inmensa presión de los fans y de los medios, ni Can ni Demet confirmaron ni negaron categóricamente su relación. Jugaron al despiste, dejaban entrever algunas cosas, pero siempre mantenían una cierta ambigüedad que alimentaba aún más los rumores. Por ejemplo, en varias entrevistas, ambos hablaron el uno del otro con mucho cariño y admiración. Demet describió a Can como un hombre muy talentoso, divertido y generoso. Can, por su parte, elogió la profesionalidad y el carisma de Demet. Pero nunca llegaron a decir, sí, estamos enamorados o somos novios. Luego estaban las fotos y vídeos filtrados por los paparazzi. Se les vio cenando juntos en restaurantes románticos, paseando por las calles de Estambul tomados de la mano, incluso se rumoreó que habían pasado juntos unas vacaciones en un destino exótico. Sin embargo, estas imágenes nunca fueron suficientes para confirmar una relación. Algunos expertos en lenguaje corporal analizaron vídeos de Can y Demet durante entrevistas y eventos públicos. Según estos análisis, había señales claras de atracción y de una conexión especial entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se tocaban sutilmente, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Profundicemos un poco en estos análisis. Por ejemplo, en una entrevista conjunta en un programa de televisión turco, se pudo observar cómo Can Yaman, mientras hablaba, inconscientemente dirigía sus pies hacia Demet, una señal sutil pero común en personas que se sienten atraídas por otras. Además, Demet, al escuchar a Can, a menudo imitaba sus gestos, una técnica inconsciente que demuestra conexión y empatía. Pero también hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrollaba todo esto. Erkenzikuş era un fenómeno global. La serie se vendió a más de 50 países y Can y Demet se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana. La presión de los medios, de los fans y de las marcas era enorme. Este éxito repentino y masivo transformó sus vidas por completo. De repente cada uno de sus movimientos era observado, comentado y analizado al detalle. La privacidad se convirtió en un lujo inalcanzable, y la gestión de la imagen pública pasó a ser una tarea constante y agotadora. En este escenario es fácil entender por qué Can y Demet pudieron haber decidido mantener su vida privada en secreto. Quizás querían proteger su relación de la intromisión de los medios.
O tal vez, como algunos sugieren, su relación era más una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la serie. Recordemos que en el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing relacional son muy comunes. Las productoras a menudo fomentan la percepción de romance entre los protagonistas para maximizar el interés del público. Y aquí es donde entran las teorías conspirativas. Algunos creen que la relación entre Khan y Demet fue completamente fabricada por la productora de la serie para generar más interés y aumentar la audiencia. Según esta teoría, ambos actores eran simplemente profesionales que interpretaban un papel dentro y fuera de la pantalla. Esta teoría se basa en la observación de que, justo antes del estreno de cada capítulo, aparecían nuevas fotos robadas de Khan y Demet en actitud cariñosa, alimentando así la expectación del público. Otros, sin embargo, creen que sí hubo algo real entre ellos, pero que la relación no prosperó debido a la presión de los medios, a las agendas profesionales de ambos y a sus propias personalidades. Se dice que Khan es un hombre muy impulsivo y pasional, mientras que Demet es más reservada y pragmática. Estas diferencias, sumadas a la intensidad de la fama, pudieron haber sido demasiado para la pareja. Se rumorea que Khan en ocasiones se mostraba demasiado posesivo y controlador, lo que generaba tensiones con Demet, quien valoraba su independencia y espacio personal. Lo cierto es que después del final de Erkencikus, Khan y Demet se distanciaron. Dejaron de seguirse en las redes sociales, dejaron de interactuar en público y nunca más volvieron a trabajar juntos. Este distanciamiento alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Este alejamiento repentino fue interpretado por muchos como una confirmación tácita de que algo había salido mal entre ellos. La falta de comunicación y la ausencia de cualquier tipo de interacción pública solo sirvieron para alimentar las teorías sobre una ruptura conflictiva. Algunos medios turcos llegaron a publicar que Khan y Demet habían tenido una fuerte discusión durante el rodaje de los últimos capítulos de la serie. Según estas fuentes, la discusión se debió a diferencias creativas y a celos profesionales. Se decía que Khan se sentía frustrado por el protagonismo que Demet estaba ganando, mientras que ella se quejaba de la actitud arrogante y prepotente de él. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada por ninguno de los dos actores. Lo que sí es cierto es que el ambiente en el set durante las últimas semanas de rodaje era tenso y se podía percibir cierta incomodidad entre los dos protagonistas. Lo que sí es cierto es que después de Erkencikus, tanto Khan como Demet siguieron adelante con sus carreras. Khan protagonizó otras series de éxito como By Jane y Viola come il mare, mientras que Demet también participó en varias producciones, incluyendo la popular serie Dodu une kaderindir y la película Astaktikleri. Estas nuevas producciones les permitieron explorar nuevos roles y demostrar su versatilidad como actores, consolidando aún más sus carreras en el competitivo mundo del espectáculo turco. En cuanto a su vida personal, ambos han tenido otras relaciones. Khan se comprometió con la periodista italiana Diletta Leotta, pero la relación terminó abruptamente después de unos meses. Esta relación fue muy mediática y generó mucha controversia debido a la diferencia de culturas y a la intensidad de la atención mediática. Se rumoreaba que Diletta no se sentía cómoda con la fama de Khan y con la constante presencia de los paparazzi en sus vidas. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una ceremonia espectacular, pero lamentablemente se divorciaron al poco tiempo. El matrimonio de Demet y Oğuzhan fue considerado uno de los eventos sociales más importantes del año en Turquía, pero la felicidad duró poco. Las razones del divorcio nunca fueron reveladas públicamente, pero se especula que las agendas profesionales de ambos y la falta de tiempo para dedicar a la relación fueron factores determinantes. A pesar de que han pasado varios años desde el final de Erkencikus, el recuerdo de Khan y Demet como pareja sigue vivo en la mente de muchos fans. Incluso hoy en día, se siguen publicando fotos y vídeos de los dos actores juntos en las redes sociales, y se siguen creando fanfictions y teorías sobre su relación. La comunidad de fans de Erkencikus sigue activa y apasionada, manteniendo viva la llama del romance entre Khan y Sanem. Y es que la química entre Khan y Demet era tan fuerte que es difícil creer que no haya habido algo más allá de la amistad y el profesionalismo. Quizás sí hubo amor, pero no pudo florecer debido a las circunstancias. O quizás todo fue una ilusión creada por la magia de la televisión. Es importante recordar que la pantalla puede ser muy engañosa y que la percepción que tenemos de las relaciones entre los personajes puede ser muy diferente a la realidad. Nunca sabremos la verdad completa. Lo que sí sabemos es que Khan y Demet dejaron una huella imborrable en la historia de las novelas turcas.
Su interpretación de Candy Beat y Sanemaid nos hizo reír, llorar y soñar. Y aunque su relación personal haya sido un misterio, su talento y su química en pantalla son innegables. Su actuación en Erkencikus les valió numerosos premios y reconocimientos, consolidándolos como dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. Y por supuesto siempre queda la esperanza de que algún día vuelvan a trabajar juntos. Sería un evento histórico que sin duda rompería todos los récords de audiencia. La posibilidad de verlos juntos de nuevo en pantalla es un sueño para muchos fans, y las redes sociales se inundan de peticiones y campañas para que esto se haga realidad. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus proyectos individuales y recordando con cariño su paso por Erkencikus. Ahora bien, después de todo este análisis, ¿cuál es mi conclusión personal sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues bien, creo que sí hubo una atracción genuina entre ellos. La química que se veía en pantalla no se puede fingir. Sin embargo, también creo que la presión de los medios, las agendas profesionales y las diferencias de personalidad influyeron en el desarrollo de su relación. Creo que hubo un factor de enamoramiento inicial potenciado por el trabajo, el ambiente y la constante necesidad de mostrar una imagen pública, pero que no llegó a consolidarse en una relación estable y duradera. No creo que todo haya sido marketing, pero tampoco creo que hayan estado profundamente enamorados. Creo que hubo un punto intermedio, una conexión especial que no pudo consolidarse debido a las circunstancias. Y al final, ambos decidieron seguir caminos separados. Esta es la conclusión más probable, teniendo en cuenta la información disponible y el análisis de los hechos. Pero como dije antes, la esperanza nunca muere. Quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento y recordando con cariño su paso por Erkencikus. Quizás en el futuro, con más madurez y menos presión mediática, podrían retomar la relación en un ambiente más propicio. Para ahondar aún más, podríamos analizar el impacto de la cultura turca en su relación. La sociedad turca, aunque moderna, sigue teniendo ciertas normas y expectativas en cuanto a las relaciones públicas, especialmente para las figuras públicas. La presión familiar y social, así como las expectativas del público, pueden haber influido en la forma en que Can y Demet manejaron su relación. Además, la industria del entretenimiento turco es conocida por ser muy exigente y competitiva, lo que puede haber afectado la dinámica entre los dos actores. Otro aspecto a considerar es la diferencia en sus trayectorias profesionales antes de Erkencikus. Can Yaman ya había tenido éxito en otras series, mientras que Demet Özdemir estaba en ascenso. Esta diferencia en el nivel de fama y experiencia podría haber generado ciertas inseguridades y rivalidades entre ellos. Además, sus diferentes estilos de vida y prioridades fuera del trabajo podrían haber contribuido al distanciamiento. También es importante mencionar el papel de las redes sociales en la difusión de rumores y especulaciones sobre su relación. Las redes sociales se convirtieron en un caldo de cultivo para teorías conspirativas y comentarios maliciosos, lo que pudo haber afectado negativamente a Can y Demet. La constante exposición y el escrutinio público pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente para las personas que no están acostumbradas a la fama. En resumen, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. No hay una respuesta única y definitiva a la pregunta de si estuvieron o no enamorados. Lo más probable es que la verdad se encuentre en algún punto intermedio entre el marketing y el amor verdadero. Lo que sí es innegable es que su química en pantalla fue mágica y que su actuación en Erkencikus dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como siempre, he intentado ser lo más objetiva y respetuosa posible, basándome en información verificada y en mi propia percepción de los hechos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Can y Demet? ¿Creen que hubo amor verdadero? ¿O todo fue marketing? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo.
Además, síganme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.